con Miguel Díaz Pache Gosende, director del área de integración de sistemas, servicios asociados e innovación de EcoMT. Miguel es ingeniero e informático y lleva casi 10 años trabajando en EcoMT, empresa en la que se ha centrado en el sector de IoT y la digitalización. Ha dirigido proyectos de desarrollo de software para la utilización masiva de datos y de integración de miles de instalaciones. Estos proyectos se realizaron para grandes empresas del sector retail, la administración pública en Smart Cities e integraciones complejas del sector industrial. Miguel, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. A ver si esto... Vale, sí, funciona. Vale. Estáis viendo la presentación, ¿no? Supongo. Vale, muchas gracias por la presentación. Nada, soy Miguel Díaz Pache, ¿no? Os vengo a presentar un caso de éxito, ¿no? de el uso de HPC en nuestra empresa, que os hicieron ahí una breve introducción. Realmente EcoMT es una empresa de soluciones tecnológicas que se orientó a la gestión y control remoto, ¿no? Tenemos una plataforma que es OTEA, que es un sistema experto de telegestión, donde nosotros hemos conectado ya más de 5.000 instalaciones, y la clave es que nosotros lo que hemos ido conectando es casi cualquier aparato que podamos, ¿no? Tenemos analizadores de red, luminarias, equipos de clima. Dentro de lo que es industria 4.0, ¿no? Pues cualquier tipo de maquinaria, desde hornos industriales a casi cualquier cosa que puedas imaginar, hemos intentado ya conectarlo, ¿no? Llevamos ya más de 10 años en este sector, ¿no? IoTizando empresas. Tenemos aquí os pongo aquí una frase que utilizamos, que se dice desde marketing, ¿no? de EcoMT, ¿no? Que entendemos la tecnología como una herramienta que nos ayuda a construir entornos más sostenibles, donde lo digital converge con lo humano. Vale, esta frase que suena muy bonita, ¿qué es? ¿No? ¿Qué significa para nosotros en realidad? Nosotros, que llevamos 10 años conectando cosas, había clientes que te decían, conéctame todo, ¿no? De diferentes orígenes de datos, nosotros íbamos, se lo juntábamos todo y se lo poníamos a su disposición, ¿no? Pero realmente había clientes que lo que tenían, y es lo que pasó hace unos cuantos años, era diógenes de datos, porque tienes esos datos, vale, tenemos muchísima información, ¿y ahora qué? ¿No? La clave no es guardar información, que también, sino hacer algo con ella, ¿no? Hace años era difícil realizar darle este servicio si teníamos demasiada información, porque era difícil de procesar, ¿no? Estas jornadas un poco lo que vienen a decir es precisamente que ya no es difícil, que se puede hacer, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho. Uno de los casos de éxito que tenemos es el proyecto Fortísimo, que se nombró al principio de esta jornada, ¿no? Que es un proyecto de la Unión Europea que buscaba que las pymes fueran competitivas a nivel mundial para el uso de servicios HPC, ¿no? Nosotros participamos junto al CESGA, ¿no? El Centro de Supercomputación de Galicia, que también presentó antes nuestro compañero Carlos, Inmati, que son expertos en estadística y algoritmia, y Gompute, que es un proveedor de soluciones HPC, ¿no? Nosotros teníamos aquí un reto, que os pongo ahí en la transparencia, ¿no? que es que la calefacción y la refrigeración representa la mitad de la demanda energética de la Unión Europea, ¿no? Esto es mucha cantidad. Nosotros teníamos mucha información de clientes que lógicamente lo que querían era reducir ese consumo, ¿no? Entonces, junto con estas 3 empresas, nosotros hicimos este proyecto del Fortísimo y conseguimos, o sea, pongo aquí las conclusiones del proyecto, ¿no? Nosotros se llegó a reducir el consumo energético más de un 7%, lo que para el cliente, lógicamente, es muy importante, porque en la factura, más a día de hoy, ¿no? La factura de la luz es un ahorro muy importante, pero no solo eso, ¿no? La reducción de emisiones de CO2, ya que las empresas están a día de hoy muy comprometidas, ¿no? con el ahorro de emisiones. Pero ¿cómo se consiguió eso, ¿no? Nosotros, en base a los datos que teníamos, lo que se intentó es buscar patrones de comportamiento energético por instalación para detectar comportamientos anómalos, ¿no? En un principio había unos patrones de comportamiento, pues
lo más sencillo, pues día de semana y hora, ¿no? Fin de semana menos, pero no era suficiente, ¿no? Teníamos que ir un paso más allá para detectar esos comportamientos anómalos. Y entonces, con toda la información que disponíamos, se fue categorizando por grupos de instalaciones para poder hacer comparativas. Se fueron metiendo variables externas como la temperatura exterior, que lógicamente influye mucho porque la parte de climatización en la mayoría de instalaciones es una parte bastante significativa. Entonces, no es lo mismo el consumo de una instalación en Sevilla en agosto que en Sevilla en febrero, ¿no? Esas diferencias muy significativas, junto con otras variables, hicieron que consiguiéramos realizar unos patrones de comportamiento y detectar esas ineficiencias, ¿no? Haciendo esa comparativa junto con otras instalaciones. Pero no nos quedamos ahí. Quisimos, con las máquinas que teníamos conectadas, buscar un incremento de la vida útil de los equipos, ¿no? Hay equipos que a día de hoy te dicen que tienen una vida útil de 5 años, ¿no? Pongamos lo que te decían antes cuando comprabas un coche y la correa de distribución. Yo la tienes que cambiar cada 3 años. ¿Pero por qué? ¿No? Pues lo mismo pasa en equipos de clima. Pues esta enfriadora te va a durar 4 años. ¿Por qué 4 años? ¿No? ¿Cuál es la causa? Si lo alargas más, ¿qué pasaba? Pues que la máquina fallaba y entonces había un mantenimiento correctivo que tenía que ir a arreglar la máquina, que además lo que te provocaba era que durante todo ese tiempo la instalación no tuviese climatización. En caso de una tienda, por ejemplo, repercute directamente en ventas, y si no, provocaba una inundación o cualquier otro problema, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaba si lo cambiabas antes? ¿Era necesario realizar ese cambio? Porque igual no, igual esa máquina todavía te duraba 1 año o 2 o 3. Entonces, había el buscar el punto exacto donde es mejor cambiarlo, que es un poco antes de que rompa, te provoca grandes beneficios, ¿no? Que es alargar la vida útil de los equipos, reducir las visitas correctivas e incluso conseguimos reducir los mantenimientos preventivos haciendo un calendario de visitas en algunos casos, haciendo un estudio del funcionamiento de la maquinaria en base a las variables que teníamos, ¿no? Pues dependiendo de cómo impulsaba, por ejemplo, el aire, las máquinas de clima, sabíamos si los filtros estaban más o menos limpios, ¿no? Entonces, pues pongo un ejemplo, una tienda de ropa, tú no puedes decir que limpien los filtros cada 15 días, porque a lo mejor en invierno tienen ropa más de lana o que genera más polvo en suspensión, que hace que la maquinaria se llene más de polvo y tengas que limpiar más a menudo, ¿no? En otra época del año igual no hace falta, ¿no? Pues esto que parecen pequeñeces, o sea, conseguimos reducir las visitas de mantenimiento y que además reduce el consumo energético, porque no necesitas que la máquina esté al 100% si tienes bien los filtros, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha conseguido llegar a aplicación práctica en muchos de los casos gracias a este proyecto y estos estudios con gran volumen de datos, ¿no? Para nuestra empresa, ¿qué significó esto, ¿no? Significó aumentar nuestra competitividad porque gracias al Fortissimo, ¿no? Se cumplió el objetivo de acercar el HPC a empresas de nuestro tamaño. Porque esto nos valió para utilizarlo en futuras ocasiones, ¿no? Os pongo otro ejemplo, que es que nosotros, posteriormente a esto, un cliente nos dijo que iba a migrar su aplicación a una nueva aplicación, ¿no? ¿Qué pasaba? Que ellos tenían 500.000 millones de datos en la aplicación antigua que querían traspasar a la nueva, ¿no? Entonces, bueno, empezar ya es un volumen de datos elevado como para hacer un procesamiento tú en un ordenador o un servidor común, porque además era un procesamiento muy complejo. Ellos tenían 500.000 millones de datos, pero en formato máquina, y lo querían en formato humano. ¿Esto a qué me refiero? Que igual para cada vez que guardaban una potencia, una temperatura, un estado de si una máquina estaba encendido o apagado, lo guardaban a lo mejor en trozos, ¿no? Entonces tú, para sacar una temperatura de 23 grados, tenías que juntar 2 trozos que tenían guardados de manera separada, juntarlo,
realizar una fórmula matemática dependiendo del tipo de procesado que tuviera esa variable para poder sacar el dato en formato humano. ¿Qué pasa? Que para buscar el otro trozo tenías que buscar entre todos los datos y tenías que buscar el que tuviera el mismo, un código unido a el mismo instante temporal. Entonces, es decir, solo la búsqueda del par era un cálculo exageradamente complejo. Y una vez que lo juntabas, tenías que aplicarles unas fórmulas. Y después, cuando ya tenías la fórmula hecha y ibas juntando todas las piezas, se iba a realizar una compactación para que, sin perder información, ocupase menos volumen, ¿no? en la aplicación nueva. De hecho, conseguimos reducir un 63% del tamaño de la base de datos sin perder nada de información. Entonces, estos cálculos muy complejos, nosotros cuando empezamos a realizar pruebas de pequeña escala, vimos que si quisiésemos realizarlo nosotros en nuestro servidor o el servidor del cliente, eran unos cálculos que tardarían meses en realizarse, ¿no? Entonces nosotros, con la ayuda del CESGA, ¿no? Tanto de su red de supercomputación como de almacenamiento para tener ahí los datos y poder procesarlos, realizamos este cambio de datos, esta transformación a la nueva aplicación en muy poco tiempo, que ya os digo que de otra forma no hubiera sido posible. La conclusión que sacamos desde ECOMT, ¿no? Es que las tecnologías de supercomputación, análisis de datos, alto rendimiento, inteligencia artificial, es algo mucho más real y tangible, incluso accesible, de lo que muchas empresas, pymes como nosotros, puedan pensar. Es algo que ya se puede usar, que estas jornadas demuestran que está ahí, que es accesible y que repercute directamente en la empresa y en nuestros clientes. Y hasta aquí mi presentación del caso de éxito. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. Estoy segura de que ha resultado muy interesante para las empresas que están aquí. Vamos a finalizar la jornada.